Hola amigos de Visita Médica, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Segarra Mardini y soy directora del Centro Psicopedagógico Aristo. Hoy les vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención y la intervención que vamos a tener tanto en aula como en casa. Este trastorno afecta del 3 al 6% de niños en una edad preescolar. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Que en una aula normal tenemos a 3 niños con este trastorno de déficit de atención o hiperactividad. El trastorno de origen neurobiológico de carácter hereditario con bases genéticas y procesos neurocognitivos similares hacen que tengan un ocultamiento de los problemas de aprendizaje como la dislexia, la dislalia, la discalculia, la disfonía y también un trastorno del espectro del lenguaje y un trastorno del espectro autista. La alta incidencia y el elevado riesgo del desarrollo del trastorno asociado y de graves problemas de adaptación social bien merecen una atención que hasta ahora no se había dispensado. Muchos años la gente no se daba cuenta de este trastorno, sin embargo, recién se está haciendo conocida y se le está dando la atención hace 5 años. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, padres de familia, profesionales, educadores, aún no conocemos bien sobre este trastorno y cómo tenemos que abordar al trastorno. Los síntomas fundamentales son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. El déficit de atención es la inatención a cualquier actividad cognitiva o actividad física que yo requiera hacer. Me cuesta mucho mantener la atención, ando muy disperso frente a una escucha, frente a un tema educativo, hasta en un juego. Y la hiperactividad, el movimiento que llevo en el cuerpo, esa constancia de energía es increíble. Los chicos con el trastorno de déficit de atención no pueden andar quietos ni un minuto. Y la impulsividad, el no respetar espacios, el no mantener un tema de autocontrol, de conducta, también. Esos son los síntomas fundamentales en el trastorno de déficit de atención. El trastorno de déficit de atención me va a dar manifestaciones comportamentales, así como manifestaciones cognitivas. ¿Y qué significa esto? Cuando mi hijo tiene una impulsividad de pegar constantemente, de agredirse a sí mismo, de dañar al otro, de no respetar los espacios, como decíamos, de molestar constantemente, esa es una manifestación comportamental. ¿Y cuándo es una manifestación cognitiva? Cuando mi hijo tiene problemas en el colegio, cuando no puede estudiar, cuando no puede atender a una clase, cuando no puede retener un concepto, cuando no puede ni simplemente hacer un grafismo o una escritura. Esas son las manifestaciones que me van a dar la luz que mi hijo va a presentar un trastorno de déficit de atención. ¿De qué manera también me puedo dar cuenta, querido amigo, que mi hijo, mi niño o una persona adulta pueda tener un trastorno de atención? Existen presentaciones clínicas según el DSM-5 y componentes atencionales, como cuando no prestamos atención a los detalles o cometemos errores al descuido, cuando tenemos dificultad para mantener la atención, cuando parece que no escuchamos, cuando tenemos dificultad para seguir las instrucciones hasta el final, cuando tienen dificultad al organizarnos, evitar o que les disgusta hacer la tarea, que requieren hacer esfuerzos mentales, pedirles las cosas y no nos las quieren traer,
simplemente andan distraídos. Se olvidó las tareas diarias, no copió, no trajo, se olvidó la agenda, se olvidó la lonchera, se olvidó la mochila, no quiere hacer ni siquiera o tener una organización consigo mismo en el aseo como en el estudio. Otra de las presentaciones clínicas para ver si yo tengo una hiperactividad o una impulsividad en mi niño, en el joven, o si yo tengo esas características como un adulto, es que si yo tengo movimientos de las manos constantes, de los pies, o no puedo estar quieto en una silla y me estoy moviendo constantemente, tengo dificultad para permanecer sentado, o tengo una manera excesiva de agitación o de hacer las cosas, dificultad para realizar las cosas muy tranquilamente, muy pausadamente. Tener actividades motrices constantes, frecuentes, impulsivos, internos, coléricos. Es ahí que yo puedo mostrar un trastorno de hiperactividad con impulsividad. Bueno amigos, ahora de tener los tips de cómo identificar el trastorno de déficit de atención, vamos a dar algunas pautas y tips cómo yo puedo ayudar a la persona que presente este trastorno. Primeramente, voy a hacer un despistaje, voy a llevarlo a un neurólogo o voy a llevarlo a un psicólogo para hacer una intervención. De acuerdo a eso, voy a tener un contacto y una coordinación con el centro donde yo empiece a hacer un programa de fortalecimiento. Voy a aprovechar las entrevistas para poder dialogar todas mis dificultades que hemos dicho anteriormente. En casa tenemos que ayudar a nuestros hijos a supervisar la agenda, sí o sí, muy estrictamente. Esta supervisión tiene que ser diaria y constante. Y me pueden decir, ¿hasta qué edad? Hasta segundo grado, tercer grado, ya mi hijo está en cuarto año de secundaria. Papito, mamita, hasta que termine la carrera, porque esta supervisión y este seguimiento va a ayudarme a tener una organización. Voy a tener un control de la conducta. Voy a aprender técnicas de respiración, voy a hacer un ejercicio de la tortuga o hacer simplemente yoga, pero voy a tener que hacer ejercicios o puedo aplicar el ejercicio de la respiración diafragmática. ¿De qué manera debo de hablarles? Voy a hablarles gritándoles, voy hablándoles, diciéndole una y otra cosa constantemente. No, es un error gravísimo. Voy a hablarles claro, en forma directa y mirándole a los ojos. En mi conversación y en mis actos tengo que ser coherente, mantener las mismas expectativas en casa, en el colegio y en mi medio social. Muy bien, queridos amigos de Visita Médica, estos son algunos tips y al próximo programa continuaremos con los otros tips del trastorno de déficit de atención. Mi nombre es Jenny Segarra Mardini, directora del Centro Psicopedagógico Aristo. Recuerden que pueden llamarnos al 27 27 68 y obtener su consulta gratuita. Gracias.